Hola de nuevo, familia botánica. Pues vamos a seguir hablando de plantas interesantes para el otoño. Ya vimos en el último vídeo el tema del crisantemo. ¿Cómo que no habéis visto el último vídeo? ¿Ya qué esperáis para verlo? Vedlo porque es uno de los vídeos que más está gustando. Y hoy nos va a tocar hablar de otras tres plantitas muy interesantes que vamos a encontrar en otoño. La Esquimia japonica, el Pieris y la Nandina domestica. Vamos a por ellos. Parece que la mejor época del año para ir a un vivero es en primavera, ¿verdad? Pero yo os puedo asegurar que vayáis cuando vayáis, siempre vais a encontrar cosas interesantes. Y el otoño es un momento en que nos encontraremos cositas bastante distintas a las del resto del año. En este caso quiero hablar de tres de las plantas arbustivas para exterior que más me gustan. Desde luego que hay mucha variedad, pero vamos a centrarnos en estas tres. Cuando pensamos en arbustos pensamos en una planta más o menos grande, de hoja verde, que nos pueda servir como de telón verde para otras plantitas que den un poco más de color. Pero muchas veces los arbustos guardan un as en la manga. Siempre tienen alguna cosita en especial. Y hoy vamos a ver estas tres plantas con sus ases en la manga. Vamos a empezar con la Esquimia japonica. Esta plantita suele llamar la atención mucho en estos días de otoño por estas bolitas que tenemos aquí, que siempre decimos, uy, es una planta un poco rara. ¿Qué bolitas más raras? ¿Qué frutitos más graciosos? No son frutos. Esto que vemos aquí son los capullitos de las flores que se tienen que abrir. ¿Y va a tener ahora los capullos de flor con el frío que empieza a hacer? Sí, pero como veréis son unos capullitos de flor muy duros. Lo normal es que esta planta florezca en primavera. Y ahora que estamos en otoño tiene los capullos. Muchas veces se van a aguantar durante todo el invierno con los capullos bien cerrados hasta aguantar la primavera. Por eso que tengan esta sensación de bolita. Y como son unos capullos de color rojo, contrastan mucho. Y además es súper navideña, con los colores verde y granate típicos de estas temporadas. Bien establecida, es una planta muy resistente. Lo que pasa es que necesita un clima especial. Aunque normalmente la compremos por estas bolitas tan características, también hay que decir que tiene una hoja brillante, gruesa, que también tiene mucho atractivo. Pero, ¿qué cuidados necesita? Bueno, se llama Esquimia japonica. Japonica. Os podéis imaginar más o menos de dónde viene. Cuando veamos plantas que vienen de China o de Japón, normalmente vamos a tener que pensar en un clima muy específico, con inviernos y veranos suaves. Aquí en España, por ejemplo, el clima que mejor le viene sería el clima atlántico. Joaquín, ya, pero tú estás en pleno clima continental. Ya lo sé. Y por esto es la tercera planta que tengo. Los que me seguís en el canal ya sabéis que yo no paro de hacer experimentos. Pero tengo una máxima. Si hay una planta que me gusta, intento tenerla máximo 3 veces. Si a la tercera veo que no funciona, es porque no hay nada que hacer, no le puedo dar las condiciones ni siquiera engañándola un poquito. Y esta es la tercera que compro. Así que, por favor, vamos a hacer un trato. Yo te cuido y tú me respondes. Porque si no, ya no voy a tener más esquimias en mi vida. Y me gustas mucho. Y es que es eso. Me encanta esta planta. Así que sí, le voy a dar su tercera y última oportunidad. ¿Qué necesitaremos para cuidar de esta planta? Bueno, en un principio el sustrato tendría que ser un poquito ácido, aunque cada vez las hacen más resistentes y aguantan mejor los sustratos universales. Luego necesitan eso, que los inviernos sean más o menos suaves. Aquí en un principio en la terracica va a ser muy difícil que tenga una helada, y si es una helada será puntual, por lo tanto en ese aspecto no me preocupo, pero sí que me preocupo para el verano. Las dos esquimias anteriores les ha pasado lo mismo, ha llegado el verano y se vienen abajo. Demasiado calor y sobre todo demasiada sequedad. Necesitaríamos un verano más o menos suave, que no pasemos de los 30 grados y con la mayor humedad posible.
Así que este año lo que voy a intentar es, cuando llegue mucho calor, meterla en un invernadero con las tropicales para que esa humedad ambiente que tenga aguante un poco mejor la temperatura. Igual no crecerá durante todo el verano, pero que aguante. No sé, yo tengo muchas esperanzas en esta plantita, que además estoy esperando ya que llegue la primavera, porque cuando estas florecitas se abran, tienen un olor muy bueno, muy delicado. Me gusta mucho el olor que tienen. Y además se abren todas de golpe, así son florecitas muy pequeñitas en blanco, pero como son muchas, el efecto es muy bueno. Otra cosa que no se me puede olvidar sobre la esquimia es que hay plantas macho y plantas hembra. Las plantas macho, como por ejemplo esta, dan muchas más flores, son muchos más vistosos los ramilletes, y las plantas hembra dan menos. Pero es que las plantas hembras, cuando están polinizadas, pueden llegar a dar unos frutitos muy bonitos. Así que yo en esta no espero encontrar frutos porque no tengo más esquimias en la terraza, por lo tanto no se van a autopolinizar, pero es que me gusta mucho más cómo queda la explosión de color y de olor cuando salen las flores que el tener las bayas, que puede ser que salgan o que no. Pero también os tengo que decir que la ciencia ha avanzado mucho y también puede ser que encontréis ya plantas hermafroditas en la misma maceta. Este es un vídeo de La Terracica de Joac, un canal sobre jardinería doméstica y consejos de plantas. ¿Eres más de Instagram? No te preocupes, La Terracica también está adaptado a este formato tan ameno. Así que si te gusta el contenido, ya sabes, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para las notificaciones. Vamos a por otra. El Pieris japonica. Sí, otro japonica. Por lo tanto, no hace falta que os diga que los cuidados van a ser muy parecidos a los de la esquimia. A esta planta también se le llama con el nombre común de Andrómeda. Y como veis, lo más característico en esta época del año son estos capullitos también, que también van a ser las flores, que en un principio también se abrirán en primavera. En este caso, las hojitas son más alargadas, más delicadas. También os tengo que decir que hay una variedad muy bonita que no he podido conseguir, pero sí que la he visto en algunos viveros, que es de hoja variegada, con lo cual, aunque no tenga flores, aunque no tenga frutos, pero ya de por sí la hoja es bonita durante todo el año. Yo creo que lo más interesante del Pieris no va a ser ahora, aunque os lo menciono ahora porque en otoño vais al vivero y os encontréis los ramilletes estos que son tan graciosos, sino que su verdadero atractivo es más en primavera. El Pieris pertenece a una clase de arbustos que todos tienen una cosa en común. Cuando nacen los brotes nuevos, sobre todo en primavera, nacen sin clorofila. ¿Y qué? Pues que si nacen sin clorofila salen con tonos muy rojos. Luego es verdad que la clorofila se va filtrando en las hojas y ya vuelven a pasar a su color verde como estáis viendo ahora. Entonces realmente, aunque lo estemos viendo como arbusto para otoño, tiene atractivo durante todo el año, porque estos ramilletes de capullitos que ya quedan muy graciosos en la planta, luego se van a abrir. Además, cuando se abran veréis que es una flor con una forma muy característica, es una flor muy bonita. En primavera tendremos esas flores posiblemente con brotes nuevos súper rojos, y luego, si tenemos suerte, esas flores se convertirán en unos frutitos de color. ¿Y cómo la cuidamos? Pues un poco igual que la esquimia, es decir, necesitamos un verano más o menos suave y un invierno más o menos suave, bastante humedad ambiental y, antes no os lo he dicho, pero es un poco lo que ocurre con todas las plantas, que tengan el sustrato húmedo pero sin encharcar. Un buen drenaje es importante en estas plantas. Y la tercera planta de la que vamos a hablar es esta, la Nandina domestica o bambú sagrado. Se le llama bambú sagrado sobre todo por el tema de las hojas, tiene un follaje muy parecido al de los bambús, aunque tengo que deciros que ni es un bambú ni está relacionado con la familia de los bambús. En este caso es Nandina domestica, ya no es japónica, menos mal, aunque os tengo que decir que los cuidados son súper parecidos a las otras dos. También es una planta de hoja perenne que no se va a aguantar el invierno incluido con esta hoja tan bonita, me parece súper delicada esta hoja. ¿Y cuál es el plus? Pues tiene varios. Normalmente en otoño lo que vais a ver como plus y que os va a encantar va a ser el tono rojizo de los brotes. Ya, Joaquín, pues la tuya no es que tenga los tonos muy rojizos en los brotes. Ya, es que los cuidados que le puedo dar tampoco son los mejores del mundo, como luego veréis, pero está haciendo lo que puede. Entonces, ¿por qué la tienes?
que luego os lo cuento. Luego os voy a contar en un momentito la historia de esta planta. Sí que os puedo decir que es una planta súper resistente. ¿Es una planta fácil de cuidar? Pues eso os van a poner en todos los sitios. Realmente cuando miréis los cuidados decís, ¿cómo necesita el riego? Bueno, pues le gusta tener el sustrato húmedo, pero no encharcado. Sobre todo con este hay que tener cuidado porque las raíces que tiene son muy superficiales. Entonces necesita mucho drenaje para que no se encharquen, pero tiene que estar la tierra por encima más o menos húmeda para que esas raíces superficiales estén a gustito. Oye, ¿y de sol? Pues le gusta el sol, pero no nos pasemos. Si estamos en un clima con mucho sol, se nos va a achicharrar. Vale. ¿Y de temperatura cómo vamos? Pues bueno, ni mucho frío ni mucho calor. Es decir, que en invierno aguanta alguna helada flojita y en verano, si sube mucho la temperatura, se nos va a quedar muy pochita. Pero ¿no has dicho que es una planta muy resistente? No, sí resistente es, pero para tenerlas en las mejores condiciones necesita unos cuidados muy precisos. Si la tenemos bien cuidada, no como esta que está justita, hay que reconocerlo, en primavera os va a dar unos ramilletes de flores muy característicos, con unas flores pequeñitas blancas muy graciosas. Esas florecitas, si tenemos suerte, se nos convertirán en unas bayas rojas en otoño-invierno, con lo cual, entre el color verde que tiene, con los tonos rojizos de los brotes y las bayitas rojas, parece un árbol de Navidad. Es una planta perfecta para las Navidades. Bueno, Joaquín, y si tú no le puedes dar esas condiciones perfectas, ¿por qué la tienes? Pues fijaos, os voy a contar rápidamente su historia para que veáis por qué la tengo y encima por qué le tengo el cariño que le tengo, porque es una planta súper resistente que me ha demostrado ser muy agradecida. Tengo que reconocer que cuando la compré fue un poquito por impulso. Cuando la vi en el vivero, que fue en primavera, me pasó lo que os pasará siempre si vais a un vivero y veis en las estanterías el grupo de Nandina, que os encandilarán con sus tonos entre verdes, granates, rojizos. Yo la había visto más de una vez en los libros, pero era la primera vez que la veía de forma natural y me enamoró. Así que como no me acordaba muy bien de los cuidados, en esos 2 o 3 minutos que tardé en decidirme en comprarla, pues miré un momentito en internet cuáles eran los cuidados y vi que los cuidados que necesitaba y los cuidados que le podía dar en la terracica estaban un poco al límite. Suficiente para comprarla. Lo siento. ¿Qué ocurrió? Llegó la primavera, muy bien, temperaturas idóneas para ella, un grado de humedad agradable para ella, pero llegó el verano. Y en verano en la terracica hay mucho calor y mucha sequedad. Hay veces que hasta tenemos un 30% o menos de humedad. Eso para las plantas es cero. ¿Y qué le pasó a ella? Se vino abajo totalmente. Se quedó en un esqueleto. Pero no sé por qué no la tiré. La dejé allí aparcada en una maceta, debajo de una yuca grande que tengo, y me olvidé prácticamente de ella. Sí que es verdad que cuando regaba un poco con la manguera, pues algo de agua le caía. Pero tenía ahí un poco la maceta olvidada. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa a veces con las plantas, precisamente cuando nos olvidamos de ellas, que resurgen. Si muchas veces la planta lo que quiere es déjame pesado, no me cuides tanto que me sé cuidar sola. Lleva la tierra y resucita. Y poco a poco fue otra vez echando y ese esqueleto que habéis visto antes se convierte en esta planta, que desde luego no es la planta más maravillosa del mundo, pero claro, después de haber resucitado, es un verdadero milagro. Y como veis está en una maceta. Normalmente cuando compro un arbusto es para ponerlo en un macetón grande y que se quede fijo. Pero ¿qué ocurre? Que si la pongo en un macetón, digamos, de los de sombra, le va a faltar el sol para esos tonos rojizos. Y si la pongo en el macetón de sol, en verano se me achicharra. Así que he decidido ponerla en una macetita propia y la voy moviendo. Ahora en otoño la pongo en un sitio que le dé el sol. Como el sol no está tan fuerte, lo aguanta bien, lo recibe y lo agradece. En verano, cuando hace mucho calor, no la puedo tener en ese sitio, porque entonces el sol sería demasiado fuerte para ella. Cojo la maceta y la pongo superpuesta en otro macetón, donde tiene su sitio,
y ahí está pasando el verano la mar de fresquita, debajo de su yuca. El resultado es poder tener una planta más o menos en condiciones, aunque no le puedo pedir peras al olmo. Va a dar lo que va a poder dar. Pero estoy muy contento con ella y le tengo mucho cariño. Así que no lo dudéis, si tenéis las condiciones perfectas para esta planta, es una muy buena planta de base. Vais a tener los tonos rojizos, vais a tener las flores y vais a tener los frutos. Y encima es que aunque no tuviera nada de eso, es una hoja muy delicada que es muy bonita. Desde luego hemos hablado de estas 3 plantas, pero podríamos hablar de muchísimas más. Vais a tener muchas plantas, sobre todo, que van a tener ahora frutitos, como por ejemplo este cerezo de Jerusalén. Vais a tener, por ejemplo, Auteria, Pernetia, Piracanta, bueno, un montón. Simplemente daos una vuelta por ahí y ya miraréis. No sé si conocéis estas plantas, así que si no las conocéis, espero que ahora las conozcáis un poquito mejor. Para que no se alargue mucho el vídeo, tampoco he hablado demasiado específicamente de cada una de ellas, pero ya sabéis que si tenéis cualquier duda, me ponéis en los comentarios y os comento más cositas sobre ellas. Y también adelantaros que creo que el siguiente vídeo va a ser también de plantas de otoño, pero en este caso van a ser más de temporada. Así tendremos un poco nuestro rey del otoño, el crisantemo, el segundo vídeo que sería plantas arbustivas para el otoño, y ahora faltaría el tercero, que sería el de las plantas de temporada, con lo cual quedaría un poquito cubierto todo el tema del otoño. Ahora ya me despido agradeciéndoos mucho vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, familia botánica.